Hola a todos. Voy a cambiar ahora al inglés. Quisiera agradecer a Edwin Black por venir a México primero que nada, porque cada vez que viene aprendemos muchísimo de él. Edwin Black es, en mi opinión personal, el historiador más importante de los siglos XX y XXI, y déjenme les digo por qué. En este momento estamos viviendo en las olas históricas producidas por la Segunda Guerra Mundial. Así que si quieren entender el presente, tienen que tener una buena idea de la Segunda Guerra Mundial o un modelo real de ello. Y para poder entender, tienes que entender el nazismo alemán, porque el nazismo alemán produjo la Segunda Guerra Mundial. Pero no puedes entender el nazismo alemán a menos de que sepas el tema de la eugenia. Y el eugenismo es un tema que ha sido expuesto de la educación histórica que recibimos todos en la escuela. Tanto que Edwin Black, antes de que empezara a investigar del eugenismo, no sabía nada al respecto y que de cierta forma nosotros no estaba en la idea de que no sabía absolutamente nada al respecto cuando salimos de la eugenesia en general. Entonces el tema de eugenesia sin Edward Black estaría en el olvido. Él resurgió el tema en el 2003 con un libro que todos deben de leer. El nombre del libro se llama War Against the Weak, la guerra contra los débiles, eugenics, y la idea de crear una raza maestra. Para que sepamos, esto es para poder entender la Segunda Guerra Mundial y el presente. Y la eugenesia es eso que se creó para poder producir el nazismo alemán. Fue el movimiento político más importante de la primera mitad de la primera mitad del siglo XX. Así que por favor lean el libro de Edwin. Edwin también es el autor de IBM y el Holocausto, un libro aterrador que investiga los roles de la compañía IBM y su líder Thomas Watson y todo lo que IBM hizo para ayudar a los nazis a poder tener toda la información que necesitaba al respecto de dónde estaban todos los judíos, cuáles eran sus profesiones, sus nombres, quiénes eran sus familiares y etcétera, para que puedan ser perseguidos y exterminados. Y es el autor de varias otras libros, muy importante. Les invito a meterse a su página web y familiarizarse con ese trabajo. ¿Han escuchado las reglas? Yo voy a estar haciéndole preguntas a Edwin, algunas preguntas en general, y voy a controlar la presentación, la pantalla. Creo que perdí mi control. ¿Dónde está? No, aquí está. Y bueno, voy a presentar las preguntas con algunas diapositivas y Edwin va a hablar unos minutos y responder. Luego yo voy a poder responder y luego vamos a poder tener una conversación al respecto. Y creo que eso es todo. Creo que podemos empezar. ¿Qué dices, Edwin? Estoy listo. Excelente. Entonces aquí vamos. El tema es Trump y el futuro del Medio Oriente. Yo sé que todos han estado preguntándose qué va a pasar ahora con Trump y si las cosas van a cambiar, si va a ser más al respecto, va a ser una revolución y qué es lo que está pasando, si es bueno o malo para Israel, si es bueno o malo para los judíos, todos quieren saber. Así que primero quiero presentar la idea común que Edwin y yo compartimos y de ahí vamos a avanzar a algunos temas en los que no siempre estamos de acuerdo y creo que eso va a ser más interesante para ustedes. Entonces, ¿en qué estamos de acuerdo? Definitivamente los que me conocen, estos son mis libros que Edwin no ha leído. Así que cuando hablen con él en privado después del evento, pueden decirle qué tan importante es leer los libros de Francisco. Pero bueno, aquí
es en lo que estamos en conjunto. Esto Edwin se ha Black's work, creado right? en la So, plataforma del um, trabajo de Edwin Black. as you can Así see, que my series of books is called pueden The ver, Collapse of the mis libros West, se llaman The El Next colapso del Holocaust, oeste, el and Its siguiente Consequences. holocausto y sus And I started consecuencias. Y yo publishing that empecé a series of books publicar in esta serie de 2013, libros desde el although in my 2013, articles I aunque was en mis predicting artículos that yo we estaba were in grave prediciendo que danger of íbamos a another estar en un Holocaust. gran peligro Long de before that, I've un been making gran this prediction for over holocausto. 20 Antes de years. esto he estado haciendo esta predicción desde Um, hace 20 años. Edwin Black, as you can Edwin see, Black, como pueden is ver, now doing a series está ahora called The haciendo una Second serie que Holocaust, llama El Segundo which is Holocausto, recent. la que es So we are in bastante complete reciente, agreement así que here. estamos We aquí are en in completo real acuerdo. danger Estamos en of peligro seeing a real de repetition of ver the una Shoah. And this is repetición de la something that we Shoah, have y esto es to take algo very que tenemos que seriously. tomar en serio. We are also agreed También estamos de on the acuerdo importance of en la studying eugenics. importancia That's de my own estudiar book el on eugenics on the eugenismo. left, and Y el that's eugenismo es mi Edwin Black's libro War Against the y Weak el de la on derecha the right. es If you don't en speak la English, pelea then you can go read entre my book, which is in Spanish. los débiles. But Si no lees you can read inglés, both puedes leer because mi they're not libro, pero puedes leer redundant. los dos porque They no have son very different redundantes, tienen approaches. diferentes But of enfoques. course, my book Obviamente, relies mi heavily on libro Edwin's work, está which is muy enfocado en el revolutionary. trabajo de Edwin, que es revolucionario. So the first thing I Entonces, want bueno, lo Edwin primero que to yo tell you quería a little que bit Edwin about, les diga un poco al and there will be no respecto, special y no controversy here habrán between us, I controversias just want him especiales to aquí, illuminate simplemente you a quiero little que bit los on this, ilumine un is poco al who was respecto de esto, es behind quién the estuvo eugenics detrás movement, because del that's a very, movimiento de very important eugenismo, porque question es una pregunta muy, muy since eugenics importante. became Desde German que el Nazism, eugenismo se right? If we volvió want del to understand the nazismo war and everything that came alemán, after, si the queremos first thing we need entender to la know guerra y is todo who lo que was vino pushing después, lo the primero que debemos eugenics de movement. saber es cuál Edwin, es el can you tell modo, us? el modo Yes, well, thank you very específico. much, Entonces, Francisco, for bueno, your muchas gracious gracias, words and your Francisco, por tus introduction, but also palabras, por tu for your body presentación of y work por tu and the trabajo fact that you y have el hecho de que emerged has as a emergido leading historical como voice una of voz highly histórica líder granulated de knowledge in the conocimiento 21st century. granulado en So I want to el steal siglo from my XXI. 5 Así que minutes quiero tomar de to mis 5 minutos thank everyone for para coming. agradecer a It's todos por wonderful to venir. be back Es excelente in estar aquí de Mexico vuelta City. It's a en la place Ciudad de that México. Es un lugar I love to que be me in. I love encanta to see. estar, me encanta Francisco says, ver. "Why do you love Francisco, Mexico dices, ¿por City qué te so encanta much?" But I tanto do. la Ciudad de So México? Bueno, pues porque let's me encanta. give me Así the que 5 minutes vamos and I'll a give tomar you los the cinco response that minutos y les normally voy a dar takes la respuesta que an hour and a normalmente me half. toma 1 hora y media. The Em, eugenics movement el movimiento was de started by the eugenismo elites at the empezó end por of the las élites 19th century al and the final beginning del of the siglo 20th XIX y al century. inicio It del was siglo the wealthy, XX. it Eran was the los highly ricos, educated, los it altamente was, and many educados of them y were eran, farmers. muchos de They were ellos eran ranchers. granjeros, And it was their rancheros. idea Y era su that they idea could que raise ellos a better podían species of man in the same fashion tener una that they mejor would especie de hombres raise de a la better misma herd forma of en la que ellas cattle pudieran tener or una a mejor better ganado better o que field of pudieran wheat, tener un meaning they mejor would get rid of the bad stock mejor and increase the cosecha good stock. y que de cierta And forma as a podían result of that, eliminar a los animales they malos y tener unos buenos. Entonces fue el they decided resultado they en would el que kill decidieron off que iban a matar the a unwanted los and no the unfit, deseados y a los according no to them. adecuados, de And that acuerdo a included ellos. Y eso everyone incluía south of a the border, todos al sur de la Southern frontera Italians, y los Jews, italianos, African judíos, Americans, afroamericanos, Indians, los those of indios mixed y race, los de and their raza preferred mezclada. methodology Y la was metodología public gas preferida chambers, era las and they cámaras de even gas públicas. introduced Incluso legislation to do presentaron this. una So legislación para hacerlo. when Entonces, cuando Francisco said Francisco who was dice quién behind estaba the detrás eugenics de movement, el the movimiento de answer would eugenismo, la be respuesta the sería lawyers, los the bar abogados, associations, las the universities, the asociaciones de la barra, intellectuals, las the universidades, los medical intelectuos, associations, las the asociaciones surgeons, médicas, los the cirujanos, los scientists, and científicos the y politicians. los It was an políticos. entire
Fue un movimiento enorme del país que pensaba que podía crear un mejor tipo de ser humano si eliminaban a todos los que no se veían como ellos y que eran güeros, ojos azules, blancos y arios o nórdicos. Y esto, de cierta forma, como Francisco dice, se trasplantó en los mares, a través de los mares, hacia el territorio alemán, gracias a la Fundación Rockefeller, la institución Carnegie y la fortuna de ferrocarriles de Herman. Y era la idea que debían de poner su dinero no fiscal en instalaciones para poder eliminar 99%. Tomaban 10% del tiempo hasta que no quedaba nada más que aquellos que estaban parecidos a ellos. Y esto empezó a avanzar hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y de hecho apoyaban a Mengele en Auschwitz y sus estudios de gemelos científicamente, de forma diplomática y muchas diferentes cosas. Es una historia muy larga, pero el punto principal es lo que eliminó el eugenismo fue la llegada de las fuerzas americanas y canadienses en el Reino Unido y Francia y las playas de Normandía y la invasión de los rusos de esto tema. Muchas gracias por la pregunta, al este. Bueno, si no estuvieron de acuerdo porque no hizo un punto especial y si no lo escucharon, esto empezó en Estados Unidos, especialmente en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Entonces el eugenismo fue exportado de Gran Bretaña y Estados Unidos al resto del mundo y en particular a Alemania. Y como Edwin estaba mencionando, las redes Carnegie y Rockefeller tuvieron un gran papel. Ellos hundieron a millones y millones, pusieron millones y millones de dólares en esto, claro, ¿verdad, Edward? Sí, bueno, especialmente desde la primera tomada cuando llegó Hitler al poder. Y si estamos entrando a la era de la depresión empezando en 1929, estamos hablando de sumas de dinero enormes que construyeron muchas de las instituciones. Kaiser Wilhelm son estas instituciones que ahora conocemos el día de hoy como las instituciones grandes y fue así la fuerza de todas estas personas que sabían de lo que estaban hablando y que tenían el poder de mencionar lo que ellos pensaban. Y esa es la razón, una de las razones por las que yo he podido taclear el abuso médico y el fraude académico, porque este fue el fraude más grande en la historia del ser humano. Y se me acabó el tiempo. Excelente. Yo también me robé un poco de tu tiempo. Entonces, nuevamente, porque no estuvo incluido, quiero que todos estén en la misma página. El eugenismo mencionó la superioridad de la gente alemana, ojos azules, güeros, alemanes, arios, y se predicó no solamente en Alemania, se predicó también por las élites, por las clases más altas en todo el oeste. Y porque las clases más altas en todo el oeste, todos recordaban que venían de la gente germánica, es por eso que era popular en el oeste. Por lo tanto, es muy importante que sepan que el nazismo alemán vino del eugenismo. Esa es la unión y eso es lo importante. ¿Ok? Ahora, vamos a llegar a Trump. Entonces, quiero empezar con USAID. USAID. ¿US qué? USAID, USAID. Entonces, una de las cosas que Donald Trump está haciendo en su segunda etapa al inicio, en su segunda presidencia, es que está conduciendo una auditoría de diferentes agencias estadounidenses y departamentos para ver dónde hay pérdida o dinero que se gastó por dinero político
algo que no esté de acuerdo con los intereses de los ciudadanos americanos, como lo pone. Y una de las cosas que su auditoría encontró, que está conducida por Elon Musk, que USAID es una agencia que está involucrada en caridad internacional, ha dado más de 2.1 mil millones de asistencia humanitaria desde el 7 de octubre del 2023 a Hamas. Entonces, obviamente, esto no es asistencia humanitaria, es cómo se está etiquetado. Pero obviamente no hay nadie en Gaza para recibirlo que no sea Hamas. Por lo tanto, todo está yendo a Hamas. Así que esto es todo después del ataque del 7 de octubre. Por lo tanto, que nos digan qué es lo que están pensando al respecto de esto, Edwin, y qué es lo que está pasando con esto. Bueno, es una pregunta muy importante en un tema muy importante. Sí tengo que decirte que no sabía que estábamos discutiendo a Trump hasta que llegué aquí, pero con mucho gusto respondo cualquier pregunta o una pregunta que Francisco pregunte, porque es una de las muchas adecuadas que se deben de preguntar. Estos números que acaban de ver, que Francisco acaba de mencionar, son simplemente panecillos, no es nada. El hecho es que creemos que debería de haber 2 trillones de dólares en el gobierno de Estados Unidos que pudieran ser establecidos o mencionados de programas inadecuados. Pero bueno, la pregunta de Gaza específicamente y de Hamas, por ejemplo, 3 millones de dólares se han enviado a un rapero de Hamas, un rapero antisemita. Es importante entender que USAID, que obviamente hace cosas muy importantes en términos de ébola y en términos de ayudas, en ayudar a alimentar a niños en hambruna, todos estos programas maravillosos han estado metidos dentro de un fondo ilícito, un fondo completamente ilícito que se llama USAID. Y los demócratas están gritando fuertemente porque han sido descubiertos, porque se plantó. Entonces, USAID le da dinero a los grupos y los grupos le dan dinero a los políticos. Y se recicla. Y se recicla. Una de las razones por la que estoy obteniendo esta pregunta es porque realmente escribí un libro hace unos años que se llama Financiando las partes. Y esto expuso por primera vez lo que no se estaba haciendo, que las personas, los terroristas estaban obteniendo dinero de la autoridad palestina y mientras más gente mataban, más dinero tenían. Entonces todo esto venía de los contribuyentes y de la ONU, de la gente que pagaba impuestos en Estados Unidos, británicos y las diferentes personas. Nadie me creía, ni siquiera en la Casa de Congreso, pero ahora todos tienen un nombre para esto, que es pagar para matar. Yo fui el que lo empezó. Entonces, yo lo he dicho en mi show y con mucho gusto también Francisco puede revisarlo, pero yo creo que no hay civiles inocentes en Gaza. No lo hay. Es una cuna del culto de muerte, donde los niños aprenden a matar a los judíos antes de que aprendan el abecedario. Y lo estamos financiando. Saben, este grupo de personas no pueden ser salvadas. Este grupo de gente no puede ser que vuelvan a permitirse que se les dé el poder. Saben, no pueden poner otros 50, 60 mil millones de dólares en Gaza y con mucho gusto respondo preguntas de quién es dueño de Gaza y quiénes son los indígenas de Gaza. Cuando lleguemos a eso, estas personas deben estar sujetas a la misma
desradicalización como el culto Bushido y el culto nazi en Alemania. Y lentamente se tiene que hacer con generaciones, a lo mejor 2 generaciones, que han aprendido a vivir en paz. No hay una sola que haya levantado la mano y haya dicho voy a vivir en paz. Y en vez lo que han dicho es que vamos a hacerlo nuevamente. Todo lo que pasó el 7 de octubre se va a volver a hacer y tomamos su palabra y les estamos diciendo que hubo casi otro 7 de octubre hace unos meses cuando Hezbollah estaba listo para invadir Israel desde ubicaciones preposicionadas en la frontera norte, estaban listos para invadir. Israel tomó acciones precisas para eliminarlos y neutralizar la amenaza y ahora Hezbollah está en sus talones. Así que estamos hablando de un culto de muerte, de la cuna a la muerte, donde la gente están enseñándoles cómo matar y la UNRWA es una agencia falsa que está creada por las Naciones Unidas representando refugiados falsos. Y con mucho gusto, se me acabó el tiempo, pero con mucho gusto, si tienen más preguntas al respecto, puedo responderlas. Espero que hayan disfrutado esta respuesta. Bueno, yo te voy a preguntar, porque dijiste Gaza, pero realmente esto está pasando también en Judea y Samaria, porque la autoridad palestina es la que está haciendo esta idea de pay for slay o pagar para matar. Este pay for slay está está haciéndose, pero estos de Judea y Samaria son las personas que están dando todo el dinero para Hamas y es el hecho que los mexicanos, americanos y los británicos, todo este dinero fiscal está fondeando todos los sueldos de estas personas de lo que hicieron el 7 de octubre. Por lo tanto, sí, la única diferencia de la autoridad palestina es que han aprendido a hablar correctamente y han aprendido a decir sí, estamos de acuerdo en la solución de 2 estados, pero es importante entender que es este grupo y no podemos generalizar cuando estamos hablando de árabes y no podemos generalizar cuando estamos hablando del Islam. Recuerden que mientras más grandes sean los millones de personas islamistas que sean amigables con israelíes en Azerbaiyán o en India o en Abu Dhabi, todos ellos son árabes. Estos árabes son de la península árabe, los judíos son de Judea. Por lo tanto, hay un subgrupo de ese grupo que en mayo de 1964, se robaron de la identidad del sionismo judío y que de cierta forma se conocían en el mundo como palestinos. Y un día voy a regresar y les voy a mostrar más, pero para el propósito de lo que estoy diciendo, este grupo ha aprendido a hablar de la paz, pero vivir en la guerra. Bueno, creo que una pregunta retórica y no la tienes que responder, pero una pregunta retórica para todos nosotros es que es Pil o Fatah o la autoridad palestina que aún está en Israel, que sigue haciendo en Israel. ¿Por qué no han sido sacados? Y voy a responder, porque están pagando a los árabes para matar a los judíos. Y es una enorme gran cantidad del presupuesto de la autoridad palestina. Si quieren saber todos los detalles, lean Financiando las Flamas, Financing the Flames. Pero dinos, ¿por qué? ¿Por qué no los han sacado? Bueno, es como el 16% del presupuesto palestino y es financiado por fuentes externas, extranjeras, y cuando estamos diciendo, porque están diciendo que lo vamos a parar porque estamos obteniendo presión de las personas que están escuchando a Edwin o que se están quejando en Nueva York o en Washington, o qué es lo que van a hacer es parar el programa en el canal A y meter el dinero a través del canal B. Recuerden, en la cultura árabe
in peace. no creen en la They paz. believe Ellos in creen alliances. en The word alianzas. they use is hudna, which means truth. La palabra que And usan es frankly, hudna, que es la verdad. they Y wish to francamente, ally ellos with the desean strong alinearse horse. con el caballo This is an fuerte. Arab culture. Este es And the strong la horse cultura right árabe. Y now el caballo is fuerte en este not that momento Jew that jumped es, into the pit no es in ese Ukraine. judío que entró Oh, let me answer a further. la The cuna reason en, the PA is en sitting up Palestina. there in Y es la razón Ramallah. por la que AP está ahí And you have to parado en remember, Ramallah. Y recuerden, how is it tenemos que possible acordar cómo es posible that so-called Palestinian lands que las are tierras occupied palestinas estén when they siendo have their own ocupadas cuando tienen su demi-state? propio There's a giant demi-estado, red sign that con esta Francisco has señal seen roja que saying Francisco no estaba diciendo Israeli que can ningún pass israelí here, puede pasar and aquí y que it's all under todo está international dentro Oslo agreements. de So los how are they acuerdos de Oslo occupied? You're being internacionales. Entonces, ¿cómo está gaslit. siendo You're being ocupado? lied to. Están But the reason están that obteniendo they're puras there mentiras, pero la is razón por because la the que están ahí Israelis es porque were los stupid. israelíes fueron They thought estúpidos. Ellos they were pensaban in que ellos Midtown estaban en Manhattan, a la mitad They thought, del we'll make pueblo. a deal. Pensaban como, bueno, haz un We'll buy acuerdo. 'em off. ¿Saben? Los vamos a We'll comprar. kill 'em with Los vamos a kindness. matar We'll give con 'em a bondad. state. Les We'll vamos give a 'em dar un hospitals. estado, We'll les do vamos a all dar that stuff. hospitales y vamos a hacer And todas they esas weren't cosas. Y in no Midtown, estaban en Nueva York. Eso no estaba but the pasando, Middle East. sino en el Medio Oriente. So now Bueno, we can get into parece, the y ahora sí controversies a little podemos bit more. entrar a So las the controversias Trump un poco effect más. on the El positive efecto de Trump. on the positive En column la of the columna Trump effect, positiva del we efecto could Trump, list such podemos items as, he enlistar cosas resumed como que sending the blocked empezó weapons to a Israel, mandar canceled las funding for USAID, which was armas funding bloqueadas a Hamas. Israel, canceló el financiamiento de He USAID has que estaba proposed to financiando remove Hamas, the ha Arab propuesto Palestinians from eliminar Gaza, los this palestinos population árabes de that Gaza, needs to esta be población que tienen que deprogrammed. ser So all of desprogramada. that is on the positive Todo column. esto está en la columna On the positiva. negative column, Ahora, del lado at positivo, least according to some por of lo us, menos de acuerdo a algunos de we have nosotros, that es que Trump has tenemos, forced y Israel to Trump ha sign a forzado a Israel ceasefire with a Hamas. firmar un cese al And fuego con that Hamas. is a Y ceasefire, ese cese al the fuego, details of los which are detalles de remarkably aquellos que similar son to bastante the ceasefire similares that al Joe Biden alto was al fuego insisting que Joe Biden that estaba Israel should insistiendo que sign with Israel debería Hamas. de firmar con Hamas. So the question Por lo tanto, for la pregunta Edwin de is, Edwin es, what is more important? ¿qué es What's on más the positive importante? column or ¿Que what's lo on que the está en negative la column? Because some of us columna believe positiva o negativa? that Porque muchos de nosotros Joe Biden, creemos que Joe Biden, Donald Trump bueno, has que, forced perdón, Israel Donald to Trump lose the ha war. forzado a Israel So a what do you perder say esta to that, guerra. Edwin? Entonces, ¿qué dices tú, Edwin, al Let's see these respecto? columns. Vamos a ver estas columnas. Okay, Sí, this is the bueno, negative stuff, estas right? son las cosas negativas, Move ¿cierto? all that right over here Elimina, into the pon todo positive. esto en el lado Okay. positivo. Let ¿Sabes me por qué? answer Déjame Francisco respondo a and Francisco explain y a little bit explico about un poco Francisco's sobre el sentimiento de Francisco is Francisco. echoing the feeling Francisco of está all of us, sintiendo lo que and todos that nosotros is estamos that we sintiendo. can't stand Y these eso ceasefires. es que no podemos It hurts us, it aguantar drives us estos ceses al crazy. fuego, porque nos But lastiman, nos vuelven we have to locos. Pero understand where tenemos que Trump is. entender dónde está Thank you Trump. for my 5 minutes. Por favor, ponme el tiempo de 5 minutos. I'll start now. Yo lo puedo hacer. Solamente 5 minutos para hacer una discusión de 30 minutos. Bueno, de todas formas, díganme cuando ya pasen los 5 minutos. Por lo tanto, aquí, esto es lo que está pasando. Where are you now? ¿Dónde You're in estás en este February. momento? You're in the Estás middle en of February. febrero, a mediados de Donald Trump febrero. has been in Donald business for Trump ha less than estado 30 days. en su administración por menos de You're 30 in the middle días. of February. Ustedes Donald están Trump a has been in mediados de business for less than febrero 30 y days. Donald Trump ha What estado was en su going poder por on menos de 30 días. ¿Qué es lo que until estaba pasando? January Hasta el 19th, 19 de enero 11:59 a las Eastern Time in 12:59 DC. horario del este en Israel was DC. being Israel estaba blackmailed siendo hour to em, hour by hora tras immense hora embedded Jew hatred
and Israel hatred chantajeado spreading por across odio the judío, deep state odio and en across todo el the estado, Biden odio en administration. toda la They're being administración de blackmailed Biden. every Estaban siendo hour not to chantajeados go cada into Rafah, hora but they para went no into entrar a Rafah, Rafa, pero not to entraban a drop these Rafa. bombs. They No took the bombs. mandar They estas even bombas, stopped pero las the mandaron. Incluso D9 pararon Caterpillar el- minesweepers los from coming minesweepers over. del They wouldn't give them D-19 bullets. y no les They daban ni wouldn't, siquiera and armas, no les most of daban all, they fully pistolas, sino cooperated de cierta with the forma International Criminal cooperaban Court, con la Corte which Internacional is a kangaroo Criminal, court, que which es we can una discuss in corte detail, is canguro, que they do podamos not have discutirlo más jurisdiction. adelante, que no tienen They're all realmente a una part jurisdicción, of sino que son Europe's parte attempt del to intento de whitewash its Europa own para eliminar centuries sus of propios slavery siglos and de international esclavitud y criminality. criminalidad internacional. Israel's not part of it, but they Israel lo ha jerry-rigged that. hecho, They pero were lo eliminaron being blackmailed by y the fueron International Court of chantajeados por Justice. la Corte de Justicia Biden Internacional. was saying one thing in Biden estaba diciendo Florida una cosa en and another Florida y thing otra in cosa Michigan, completamente with distinta en a Michigan. high Por Arab lo tanto, community, donde and there había was una this comunidad mucho más constant alta threat de árabes. Y esto era una by the amenaza minute, constante, by the minuto tras hour, minuto, hora tras hora, to go to the UN para Security poder Council ir al Consejo de and get a Seguridad de binding la resolution ONU y poder tener una outlawing resolución que Israel and pudiera estar recognizing a ayudando a Israel Palestinian y state. reconociendo, It was eliminando a impossible Israel y reconociendo el Estado palestino. for Era Israel to imposible fight a para just war. Israel They had one poder arm pelear behind una guerra justa. Estaban ahí back, their legs were simplemente shackled, ganándose la and only situación 4 y fingers on the one solamente hand. tenían 4 And dedos this en was una mano constant. y esto era constante y And so it was in constante. that Por lo tanto, context estaba en este contexto that Trump que picked up Trump the cause tomó of a la ceasefire causa de to un get cese al momentum fuego para poder tomar and say, este "You'll make momento this y decir, lousy ¿sabes qué? deal, Hay que tomar este remembering acuerdo malo, recordando that a few percent que un of the porcentaje Israeli public, bajo del a público few israelí, un has been porcentaje bajo, radicalized ha sido by Ehud radicalizado por Ehud Barak into overthrowing Bibi Netanyahu para and eliminar the a Bibi government. And Netanyahu they've y been su paid gobierno y han sido by the pagados USAID por that he la referred to, being USAID, paid millions USAID, of y han dollars. pagado millones y And it was millones de their dólares. understanding. Y fue su And I put this on entendimiento. my Y lo show. I pongo have a yo show, en the mi show. Edwin Tengo Black un Show. show, el So show you de can see Edwin it at Black, para que puedan ver theedwinblackshow.com. And el Thursday we'll have a live show. Es el from Edwin Mexico Black City. Show. We'll Tenemos be un on show it. But en la semana en México y él va a estar en él. they were Entonces, constantly blackmailing constantemente estaban Israel. One of the chantajeando a means was Israel by y uno de los supporting medios this era group apoyar este that grupo determined que through determinaba scientific a studies través de estudios that if only científicos que solamente 3.8% of 3.8% a population de of a la society, población de la 3.8%, sociedad, continuously 3.8%, protested in the continuamente street, they could se bring down the protestaba en la government. calle y Even if entonces that el government gobierno had a los apoyaba, majority, incluso si ese as gobierno Netanyahu tenía una mayoría has, como because they had Netanyahu a tiene, porque coalition. tiene They couldn't una bring him coalición. down No pueden democratically. The eliminarlo de United forma States was democrática y supporting Estados this. Unidos And estaba so apoyando this esto. Por lo bad deal tanto, este was just pésimo one acuerdo era un movimiento pre-presidential. prepresidencial. Antes de la presidencia, se hizo antes del 20 de enero. Y ahora, ¿qué es lo que ha dicho Trump? Yo apoyo a Bibi completamente. ¿Va a empezar el infierno? Definitivamente. Y lo que Francisco va a decir, va a terminar, esto ya pasó y no ha empezado el infierno, ¿sabes? Pero no sabes lo que está pasando. Miles de MK de 82 kilos y kilos han sido enviados, B-52 han sido enviados al área. Israel tiene muchos problemas que él y yo estamos preparados para discutir. Por lo tanto, este problema tan malo era lo mejor que Trump podía hacer, ¿no? Estar en su poder, en su administración, no solamente ser presidente, sino hacer todo en su punto.
que de cierta forma fuera el apoyo más agresivo en el equipo. Rubio, que es el secretario de Estado, Mike Waltz, es el asesor de seguridad, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, que por lo menos podía ayudar en Naciones Unidas, Mike Huckabee, que era el embajador en Israel, que asegura que nunca habíamos utilizado el término falso de West Bank, que es un término falso, era Judea y Samaria por siglos y hasta 1948, que un país artificial conocido como Jordania, que fue inventado en septiembre de 1922 por un memo de Winston Churchill, y se volvió independiente solamente 2 años antes de Israel, e invadió el río de Jordania y dijo, ok, está bien, estamos en el lado del río de Jordania. Entonces Trump ha sido la persona más apoyadora en Estados Unidos, y lo que hizo con esto fue el mejor deal que pudiera tener. Entonces, bueno, déjame ahora regresar un poquitito. Hablaste de este deal, de este acuerdo, uno bastante malo. Estuviste de acuerdo que Trump lo hizo porque Witkoff, su enviado Witkoff, era la persona que podía obtener esto. Por lo tanto, si no es un buen acuerdo, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo después de todo? Donald Trump sí escribió un libro de cómo la negociación funciona de acuerdo a él. Y lo que él dice en su libro es que cuando estás en una posición de fortaleza, tienes que empujar, tienes que demandar, tienes que solicitar. Israel estaba en una posición de fuerza, estaban destruyendo a Hamas. Y lo que este cese al fuego hizo fue parar a los israelíes, permitir Hamas a reagruparse en Gaza. Mucha gente está entrando a Gaza. Los árabes también están entrando, y mientras tanto Israel no está disparando a Hamas, y este no es un acuerdo bueno. Entonces, ¿por qué Trump obligó este acuerdo en vez de apoyar a Israel simplemente a destruir a Hamas? Bueno, fue una muy buena forma de regresar a este tema. Una de las cosas que lo que dijiste es que si estamos en una posición de fortaleza, sí, pero Trump antes del 20 de enero, a mediodía del este, estaba en una posición de pseudo fuerza. No estaba en fuerza en ese momento, no tenía fuerza. El presidente real estaba amenazando a eliminar cualquier actividad y cualquier nivel de las cosas de lo que Trump quería hacer hasta las 11:59 el 20 de enero. Entonces, este acuerdo desapareció. Y después de que se hizo este acuerdo, Trump dijo que de cierta forma, si empieza el infierno, se va a pagar lo que se tenga que pagar. Y esto puede empezar con, como lo que se dijo el día de hoy. No puedes decir que no hay matanzas por los israelíes. Los israelíes simplemente dispararon hace unos minutos y que pensaban que el cese al fuego no fuera bueno. De cierta forma, habían reservas, las reservas fueron solicitadas. Los tanques están teniendo temas en la frontera y están hablando al respecto de evacuar a Gaza. Y como todos ustedes saben, este plan de movimiento de Gaza que podemos hablar. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de Trump, no me digas lo que hizo hace unas semanas. Lo que está pasando ahorita es lo importante, porque Trump hace un nuevo terremoto, en español, sismo, un nuevo terremoto, sismo todos los días. Vamos a manejar lo que el sismo, terremoto esté haciendo y no juzgarlo en el hecho de que no tenía poder en ese momento. El hecho es de que ellos lo utilizaron estando fuera de su poder en la primera presidencia para perseguir a su gente por la violación de la ley de Logan. Eso significa que es un miembro no oficial del gobierno de Estados Unidos negociando con otros países. Es un crimen. Y eso
es importante porque Trump tiene al Senado, tiene la Casa de Representantes, tiene el Departamento de Justicia, tiene a todos estos mecanismos diferentes para poder hacerlo. Es injusto, ¿saben? Es injusto simplemente juzgar a Donald Trump el día de hoy o ayer, al simplemente pensar en lo que se hizo antes que fuera el presidente. No estaba en una posición de poder. Y si piensan que Israel no está listo para regresar, está listo para regresar y para regresar de forma muy, muy grande. Hay un punto en el que van a eliminar la parte norte por 3 millas y cada civil que no vivía ahí era un terrorista que lo iba a vivir, que lo iba a eliminar. Biden lo paró. Biden paró a Israel en su pelea. Por lo tanto, es un milagro, es algo impresionante. Es algo impresionante y gracias a Donald Trump. Es un milagro realmente. Creo que has evadido la pregunta. Voy a evadir lo que yo quiero y voy a decir por qué. ¿Por qué? Y voy a avanzar. Simplemente quiero hacer este punto. Si Trump quería ayudar a Israel en Gaza, él no tenía que hacer absolutamente nada antes de irse, solamente podía esperarse y cuando ya tuviera su poder, podía apoyar a Israel de forma militar para poder continuar su trabajo en Gaza. Y entonces, en vez de hacerlo, presionó a Netanyahu a firmar un acuerdo de cese al fuego que es bastante similar a lo que Biden quería. Sí, es un mal acuerdo cuando Biden lo hace a nombre de Israel. Creo que igual es malo con Trump, pero quiero hacer algo interesante. Voy a dar, y podemos ver el mapa, voy a dar el tema de todo lo que está haciendo Trump en Gaza. Es increíble para Israel. Voy a dar y estar de acuerdo en esto. Pero vean el tamaño de Gaza. Es un espacio muy, muy pequeño. Y yo creo que si vamos a evaluar el desempeño de Trump en cuanto a Israel, tenemos que tener un lente más amplio. Vamos entonces a utilizar un lente más amplio. Yo creo que Trump, necesitamos evaluar la posición de Trump en cuanto a Judea y Samaria, no solamente Gaza, porque hay gran peligro viniendo de Judea y Samaria. También hay gran peligro viniendo del Líbano. Y estamos con problemas también en Siria. Israel no liberó a Siria cuando tuvo la oportunidad, se paró. No. Y de cierta forma, los terroristas que ahora controlan a Siria están siendo apoyados por Turquía. Ahora Turquía es un problema. Turquía también es un problema. Egipto obviamente era un problema muy grande. Nunca respetaron la paz y esto es más obvio que nunca porque cuando Israel pudo manejar para poder controlar este tema entre Gaza y Egipto, el problema de la frontera, encontramos que habían como 150 toneladas que se estaban moviendo equipo militar, bienes militares y todo ese tipo de cosas para Hamás. Estaban utilizándolo para poder sacar a los terroristas y a los secuestrados también. Entonces Egipto es un problema, Irán obviamente es un gran problema y también Irak, porque Irán básicamente controla Irak. Eso es por la invasión de Estados Unidos. Saudi también ha sido un problema, ha sido un promotor y financiero del terrorismo antisemita yihadista. Yemen también es un problema enorme por los hutíes y Jordania también es un problema, aunque han aprendido a hablar como pilofataje en todas sus palabras de paz, pero no les creo. Y por último está Qatar, esta parte tan pequeña de tierra aquí que casi ni existe, que es el del tamaño de Connecticut, es Qatar con las más grandes reservas de gas en el mundo y con una gran cantidad de dinero se han vuelto el apoyador financiero más importante de Hamás. Por lo tanto, el ataque del 7 de octubre y todos los otros ataques han sido ataques de Qatar. Fue Qatar atacando a Israel el 7 de octubre. Por lo tanto, creo que tenemos que evaluar lo que Trump está haciendo en el teatro general, no solamente en esta
pieza that tan we call pequeña de Gaza. tierra que llamamos So, Gaza. my Por first lo question tanto, is mi about Trump primer and pregunta es al Qatar. respecto de So Trump let me y set it Qatar. up. So Déjenme very establezco las recently, bases. Trump De forma received reciente, the Trump leaders of recibió Qatar, a los líderes de the people who Qatar, a rule las Qatar, the personas Al-Thani que family, son and their dueños de retainers. Qatar, esta He familia received them pequeña, in y los Florida, recibió en Florida. and this is what Trump said. Y I'm going to esto read es it. lo que Trump He said, dijo. I quote, "It Dijo, was great seeing my fue friends, increíble His ver a Highness mis Sheikh Tamim amigos, bin a Hamad Sheikh Al Tamim bin Hamad Al Emir of Thani, Qatar, and His Sheikh Excellency Emir de Sheikh Qatar, Mohammed bin y su excelencia Sheikh Mohammed Abdullah Rahman, Jassim Al Thani, primer ministro de Qatar en Lago The Palm Emir, Beach, Florida. he says Emir, but he should El say emir, él debería has decir proven to be a emir, great and ha powerful leader of his comprobado de country, ser un gran advancing líder on de su all país, levels avanzando at en todos record los speed. niveles He a is gran someone velocidad. also who Es strongly alguien wants que peace también in the Middle fuertemente East quiere and paz all en over el the Medio world. Oriente y We had a en great todo el mundo. relationship during my Tuvimos years una in the gran White House, relación and it will be durante los even años que estuve en stronger la Casa this Blanca time y va a ser around. mucho más fuerte esta Okay, so vez. Qatar, Ok, if you don't entonces know, Qatar, si ustedes no Qatar is saben, host Qatar to es the el United States the biggest hospedero, military el base, host de la military base base in the Middle East. militar más Okay? grande en el Medio Qatar Oriente. is where Qatar CENTCOM es donde is based. CENTCOM Central está Command, basado. whose area El of comando responsibility central, el includes área de all of North responsabilidad Africa, the incluye Middle todo East, el norte and de Central África, Asia. Medio So Oriente y Qatar is an Asia intimate Central. Qatar ally es un gran of the US aliado bosses. de los And jefes as de Trump is Estados saying Unidos. here, Y he como had a Trump very está good diciendo aquí, relationship tuvo with una gran Qatar relación in con his first Qatar en term. su He expects to primer have an even better presidencia y relationship with quiere tener Qatar. una mejor You can see relación him con there Qatar en blowing esta kisses presidencia. to the Pueden ver que jihadi están terrorists mandando who besos run a los Qatar, and terroristas he is vouching yihadistas for them, y que saying están that en they're Qatar y interested in está peace in the Middle apoyándolos East, para when in decir que están fact interesados what en la paz en el Medio Oriente, Qatari cuando bosses are realmente doing is los jefes de financing Qatar lo que están all of haciendo the es jihadi financiando terrorist movements todos los that want to movimientos destroy the terroristas Israeli Jews yihadistas que in quieren genocide. eliminar So a my los question to Edwin judíos Black is, y en isn't su this more genocidio. important Entonces mi pregunta para than Black, ¿no es the esto other más things importante that que las Trump otras is cosas doing in que Trump Gaza? está haciendo After en all, Gaza? Después Qatar de todo, is the Qatar country that es el created the país que mess in creó Gaza. el What problema do de you say? Gaza. ¿Qué es lo que tú Okay, it's a dices? very good Bueno, es presentation. una I muy buena appreciate what you did. I presentación. like your map. Aprecio lo que hiciste. Me gusta el So, mapa. let me Entonces déjame figure some things out. entender algunas cosas. The microphone, El micrófono. I got it right here. You Lo got it tengo right there. aquí. Got it here. Excelente. Okay, Bueno, see this? ¿ven esto? This is nothing. Esto no es nada. This is nothing. Esto no es nada. Today, you're El in día de Mar-a-Lago. hoy, aquí en Mary-Lago, estamos you're a good guy. teniendo I want something out of you. esta You don't do reunión it y eres my una buena way, the persona. hell with you. Quiero hacer algo So contigo. never Si no mind lo this. haces como yo digo, no vamos a tener Now, esta relación, ¿no? Let's go back to the Entonces map. vamos a regresar Well, al that mapa. hardly seems like Pero you esto answered no my question. parece All que you said is respondiste that mi this doesn't pregunta. Todo matter. lo que Doesn't dijiste matter. es que esto no importa. No Doesn't importa. matter. You Simplemente want me no to go back importa. to the map? ¿Sabes? Yeah, go back ¿Quieres to the que map. regrese al mapa? Sí, por favor, regresa al mapa. Okay, Ok. great map. Entonces Nice es un stuff. excelente mapa. Excelentes cosas. Okay, Aquí. Ahora, so this is an excellent map. este es un and I'll mapa take some time and excelente y explain a voy a few tomar things un poco de to tiempo y you. explicar algunas cosas. First off, Primero que nada, this here is Egypt. este aquí es And to Egipto. let you know, Y para que ustedes to sepan, pick up on what he said, y para regresar en lo que él estaba diciendo, estamos viendo with a Egypt una guerra, imminently. estamos en una guerra con Egipto de forma inminente. La tenemos enfrente de nosotros y en diciembre del 2024, al final, como les estaba diciendo, están chantajeando a los israelíes. Biden le daba a Egipto 5,000 You need your millones de microphone. dólares. Gave Egypt Le dio a $5 Egipto million. 5. Biden le dio Egypt a $5 Egipto billion worth of arms 5,000 millones de dólares en that they armas didn't need, que no necesitaban, including incluyendo 555 555 M1A1 tanks. tanques M1A1.
630 millones de dólares para 21.483 misiles, 30 millones de dólares, y esto es en diciembre, los últimos días de diciembre, 30 millones de dólares en municiones de precisión, 1.000 millones de dólares para que se manden la siguiente semana, a menos que Trump lo pare, para crear misiles, 300.000 dólares más para radares de largo alcance. ¿Quién entonces va a pelear con estos tanques? ¿Dónde están estos tanques en este momento? Estos tanques están visibles, como Francisco sabe, cruzando la frontera. Esto dará 2 permisos para violar o circular el tratado. Y soy algunos de ustedes, pocos de ustedes, que ha visitado el Sinai y observando cómo se separa. Y puede decir, puedes poner a tus batallones aquí para pelear con ISIS en Sinai. Estaba ISIS en el Sinai y creo que fui el último judío de salir de Sinai antes de que ISIS entrara. Egipto está listo. Y recuérdense, alguien importante en el gobierno dijo ayer que podemos estar en Tel Aviv en 24 horas. 24 horas. Eso no es plática de paz. Esto no es la corte de la paz. Y al mismo tiempo, Turquía ha cruzado para poder hacer un acuerdo de paz con una persona reformada de ISIS, con al-Nusra, Giuliani, y su pronta persona amiga para poner un proyecto ahí, una base militar, y su hijo, que tuvo una gran marcha en los puentes de Estambul diciendo: nosotros vamos a reclamar Palestina, vamos a reclamar Jerusalén. Y las cosas están pasando en este momento. Y Qatar, como dice, es uno de los líderes más importantes. Primero llega Irán. Saben, si yo estuviera escribiendo un libro de esto, lo primero que haría es no hablar de quién hizo qué, sino simplemente pensemos quién lo financió. Biden fue el que lo financió, puso el dinero en sus bolsas, miles, millones de dólares al mes que financiaron todo esto. Pero el segundo es Qatar. Ahora, ¿qué es esto? Esto no es nada. Y en 1927 leí un libro también del acuerdo de Irán, que había una persona de Turquía que le dio derechos a todo el petróleo en Medio Oriente. Obtuvo esto a través de una serie larga de litigios, y la forma en la que lo hizo es que tomó una pluma roja grande y pintó un mapa alrededor de toda la área, porque no habían marcas de mapa que sean confiables después de la Primera Guerra Mundial. Y simplemente fuera de ese mapa, y de hecho yo he tenido el placer de ser el único de estar en el petróleo, de ver los registros de petróleo de todo esto, y afuera de esa línea estaba Qatar. 74% de las personas en Qatar, a lo mejor 78%, de hecho es más ahora, es más. ¿Qué es ahora? Bueno, de acuerdo a los últimos números que yo vi, 94%, a lo mejor estás en lo correcto, 94% de la población activa económicamente son extranjeros, y la mayoría de ellos son esclavos. Entonces, los esclavos que están en peligro, porque son de Bangladesh, de India, de lugares como ellos. Entonces, esta es una operación de esclavos completa. Pero
pero Trump Don't los say ama. Trump No loves digas que anybody. Trump ama a nadie. Trump loves you Trump in the morning. te Let's ama a check ti in en las you mañanas. if Vamos Trump a ver en loves la you. tarde si I también mean, te ama. Trump Porque Trump owned and disowned es dueño and then y ha re-owns dejado de ser de so many of dueño his y luego opponents. fue Remember, dueño otra vez de muchos de sus Rubio oponentes. is the guy Recordemos who a said Rubio. Trump had Rubio little es el que hands, dijo que Trump and tenía now manos he's his pequeñas good buddy. y ahora es And su the same mejor thing went amigo. with the Ahora, governor lo mismo of pasó con el Florida. They've gobernador all de made up. Florida y Trump ahora son is a excelentes amigos. pragmatist. Trump es Okay. un pragmatista. So, Por lo tanto, Qatar Qatar has money. tiene dinero. Nothing but money. Nada más And que dinero. Y Qatar is in everybody's está business. en los negocios say they're de in todos. Y cuando everybody's digo que están en business, los negocios de todos, They got money in the Jewish tienen community. dinero en la comunidad They have money in judía, Israel. tienen dinero have en money in Israel, Mexico. tienen dinero en They have México, money tienen in dinero en They Israel. were the Y ones ellos that fueron Israel permitted los que to bring giant Israel les suitcases permitió traer of estas cash money maletas enormes de dinero en into efectivo Hamas. hacia Hamas. So we have a Por lo tanto, multiplicity tenemos una of bad multiplicidad de actors malos when they keep the actores map up. cuando But mantenemos here's something you esta don't idea. know. Pero aquí hay algo que no saben. Israel, Israel, with the backing con el of Trump, apoyo de Trump, which is 100% que es backing, 100% not 99. apoyado, no negado. See this area here? Ven aquí esta área. It's called Yemen, Se right? llama Yemen, ¿verdad? And then there's a little place Y luego here está called este lugar Somali. pequeño que se llama Somalia. Somalia. Most people in this La room mayoría don't de las know personas en esta sala no that saben there's an que hay unrecognized un territory territorio no reconocido right here aquí, called Somaliland. llamado la tierra de And this Somalia. place, Y Somaliland, esta tierra de somalí es una soberanía no reconocida. No está en África, es el Cuerno de África. Está a la izquierda, aquí. No. Es aquí. Esto es la península árabe. Entonces está aquí. No, es Irán. Aquí. Bueno, es la parte verde. África está acá. Esto es Yemen. Y el Cuerno de África está acá. Aquí, no, a la izquierda. No, está aquí. Eso no es África. Bueno, no importa. Esto es Somalia, ¿sí? No. No veo tu mapa. Dame un mapa normal. Esto es África. La tierra somalí está aquí. Entonces está aquí, ¿correcto? Sí. Sí. Bueno, entonces Somalia está acá. Y hay una pieza pequeña de tierra a la mitad de Somalia. La ha roto, perdón, pero el mapa no. Bueno, no tiene nombres, es lo que pasa. No tiene nombres. Y yo sé que se están peleando en un golfo en específico, pero no importa. Va a haber un país aquí que se llama la tierra somalí. Israel ha hecho un acuerdo con ellos para poder reconocerlos, para poder construir una base aérea y UAE lo va a financiar. Eso va a poner una base para Israel aquí y va a cambiar toda la dinámica. En este momento, estamos viviendo en un momento cuando Israel otro problema. No, es que no lo vamos a tener. Esta es la respuesta, porque Irán y Qatar y Turquía y posiblemente Egipto e incluso con Jordania están listos para destruir a Israel y iniciar desde donde Hamas y Hezbollah y los Hutis se quedaron. Y es solamente el trabajo de una sola persona para cambiar el curso de la historia. No
for breakfast. que no les That's what he's importe lo que saying le dijo for a lunch. Qatar en Thank you. desayuno, sino a Qatar en All la right, so, en la tarde, I'm en gonna la move on, comida. Bueno, vamos but, a I avanzar. didn't like your Vamos a answer. avanzar, I pero no think me that gustó tu if respuesta. if Yo we can creo que say si that nosotros podemos Trump's love decir affair que with Qatar doesn't la matter, historia de we could amor de just as Trump con easily Qatar say no Biden's importa, love affair rápidamente with podemos Egypt doesn't decir matter. que la And historia de amor con all of that Egipto stuff de you said Biden no that importa. Biden Todas gets esas Biden cosas didn't que have a Biden love le dio. affair with Biden Egypt. no He didn't tenía una even know historia de what was amor con going Egipto. on. Ni He siquiera didn't know sabía qué es lo No, que well, estaba that's not the pasando. point. Bueno, Whoever's ese no es el running the punto. country. Quien So the sea que point is, esté mandando en el you país. said Saben, Biden. I dijimos, didn't. You y said tú Biden. dijiste Biden gave Biden, the yo no dije content, the Biden Biden le administration. dijo Right. So the al Biden país todo administration esto en la That's not Joe administración de Biden. Biden. Ese That's no es somebody Joe who worked for Biden, him you es don't alguien que know. But estaba that's not the point. The detrás de point eso, pero is ese no the es el punto. El Democrats were punto es que funding los Egypt, demás right? demócratas That's the estaban point. financiando a Americans funded Egipto. Egypt, No, not los the Democrats. americanos lo hicieron, no los Okay, so the demócratas. Democrats, Ok, entonces the los Americans, demócratas, whether los Democrats or americanos con los Republicans, have been demócratas o funding Egypt republicanos since han estado Campaign. financiando a yes, and Egipto, the Americans, whether obviamente. Democrats Y or los Republicans, have americanos, been sin importar intimately si allied son with Qatar. demócratas They o have their most important military republicanos, base han in tenido una Qatar. gran And I want to make a relación point con about Qatar Qatar y tienen una base before we militar move en on. Qatar. Y quiero And it is mencionar un this: punto sobre Qatar is Qatar. impossible to Qatar defend. es imposible de You can't defender. defend Qatar No puedes defender a unless you're the Qatar a United menos States, que seas because Estados Unidos, Qatar porque is a Qatar perfectly flat, es tiny little peninsula una of sand. península plana, pequeña de arena. There's nothing there. It's No hay just sand, nada ahí, flat. simplemente es So arena, only the plana. U.S. can Entonces, protect it. solamente If the Estados U.S. Unidos lo didn't puede have its proteger. Si most Estados important Unidos military no base there, no tuviera su base militar más importante Qatar ahí, would have already Qatar been hubiera conquered ya either by conquistado, Iran or ya se hubiera Saudi or conquistado por Iraq Irán, or por someone. Saudi Arabia, por Saudi. alguien. Probably Saudi. So Probablemente was a Saudi, blockade porque by hubo Saudi un Arabia. bloqueo por Remember, Saudi Arabia Qatar y has recuerden Al que Jazeera, Qatar tiene and the Al Saudis Jazeera hate that y los because Al saudis odian eso Jazeera porque Al means the Jazeera Arabian significa Peninsula. Can I la make my point? península Yeah. árabe. ¿Puedo So, decir algo? uh, Sí, because Qatar is porque impossible to defend, Qatar es except if it imposible has de an defender American excepto si military tiene base there, una base militar what americana that ahí, means lo que is that the significa United que States Estados can Unidos tell Qatar what puede to do. decirle a Qatar If the qué United hacer. States Si wanted Estados to change Unidos quería Qatari foreign cambiar policy la so that política Qatar would not extranjera be de Qatar para que financing Qatar all of no these estuviera anti-Semitic financiando jihadi a terrorist todos estos movements, they movimientos could do so, terroristas, and they yihadistas, haven't. Whether antisemitas, lo Democratic pudieran or hacer y no lo han Republican hecho, sin administrations, importar si es una the United administración States government has not democrática changed o Qatari republicana. El policy, which gobierno over de the Estados years Unidos no ha has been the cambiado la destruction of política de Israel. Qatar, que And por años Trump ha is sido la saying that destrucción he de wants Israel, to improve destrucción his de Israel. relationship with Y Qatar, and Israel that quiere Qatar decir que wants quiere peace in the Middle mejorar East. I'm going to su leave it relación there. con We need to Qatar y move que on. Qatar quiere So paz let's en el move Medio on Oriente. to Entonces lo voy a dejar ahí, Trump vamos a and avanzar Hezbollah. con Trump y Hezbollah. Okay. Hezbollah is a huge problem. Hezbollah es un gran Edwin problema. Black is right Edwin that Black está en lo Hezbollah is on correcto, its que heels Hezbollah because está en of sus talones Israel's porque attacks. por el ataque That's de true, Israel, but it's also definitivamente. true Pero that también Israel es stopped. verdad que Israel Israel ha did not parado. destroy Hezbollah. Israel no And destruyó a Israel is Hezbollah. now drawing Israel back. It ahora signed a está ceasefire agreement with saliéndose Hezbollah, and it por has been el moving back acuerdo into de cese Israel, al fuego which con means, of Hezbollah y se course, está saliendo a Hezbollah is Israel, going to lo be que significa reconstructed. que The Hezbollah va a only ser way to win this reconstruido. La war única is forma de to ganar esta win guerra the es war. ganar la guerra. Israel had to liberate Lebanon, just as it had to liberate Israel tiene Gaza. que It liberar didn't al do so. Líbano como él Now, what is the liberó a relationship Gaza. of Entonces, Trump ¿cuál es to la this? relación de Trump en esto? Michael Bolos Michael married Bolos Tiffany se Trump in 2022. casó con Tiffany Trump en el Bolos 2022. is the son of Bolus es Lebanese el American hijo businessman de Massad Bolos. Massad Bolus, Massad Bolos is un an comerciante associate of libanés President americano. Michel, ex-president Bolus también Michel es el Aoun, who was asociado president of del Lebanon. presidente, And Aoun expresidente is the Michel only Aoun. Y important Aoun Christian es el leader in único Lebanon líder who has friendly cristiano en ties Líbano que with tiene Hezbollah. amigos con Hezbollah. The Free Patriotic Movement that Aoun leads signed a strategic Y alliance with firmaron Hezbollah una in alianza 2006. estratégica en el They have a 2006. memorandum of Tienen un understanding, memorando de and entendimiento Aoun has been y allied, aún basically, han with Hezbollah. estado So, aliados con Hezbollah desde Trump's entonces. son-in-law Entonces, el is
a member of a family hijo that de is Hezbollah closely es un miembro de la associated familia with que está people who are asociado allied cercanamente with con las Hezbollah. personas que están aliadas en This Hezbollah. guy Bolos Por lo has tanto, even esta been a persona Bolus representative ha in sido un Nigeria representante en Nigeria for the Free por Patriotic Movement. So el they're very movimiento close. patriótico libre. Son muy So cercanos. Por lo I don't tanto, see no Trump veo moving que against Trump se esté Lebanon. He moviendo hasn't en said contra del anything about Líbano. No ha Israel dicho needing to nada finish the a job nombre de against Israel, que Hezbollah, tiene que and we also terminar have to take into el account trabajo contra Hezbollah. that Y también since tenemos que considerar que desde el 2003, the 2003, United States government el has been gobierno de los sending Estados Unidos ha estado mandando many muchos billions of dollars in miles de armament millones de to the dólares en Lebanese army, armamento which I think we will agree a has la become an milicia appendage of Hezbollah. libanesa, So que también es my un question to you, apéndice de Edwin, Hezbollah. is Mi pregunta para what's ti, going to Edwin, es, happen in ¿qué es lo Lebanon? que Do va you a think pasar that en Trump Líbano? is ¿Tú actually crees going to que Trump support Israel va a against apoyar a Hezbollah, or Israel are en we contra going de to see Hezbollah o more of the vamos a ver same? más de You lo know, we have to keep mismo? the Sabes que peace. tenemos que There has mantener to la be a paz, ceasefire que tiene que haber un cese al that is then fuego, going to que allow entonces va a Hezbollah permitir a to Hezbollah a reconstruct and get ready for another reconstruirse y genocidal attack alistarse para otro against ataque Israel. genocida en contra de Israel. Very good Es una presentation. excelente Thank presentación you lo for que the estás question. diciendo y muchas gracias So, por la you're pregunta. correct about Estás en lo correcto al respecto this de guy Bowles and esta his persona connection to Boulos y su Now, conexión con for many years, Aún. I've had Ahora, extremely por muchos close, años he almost daily tenido connections to conexiones Lebanese diarias Christians. a los cristianos And I've been, libaneses up into Lebanon diarios during the y he estado en wartime Líbano period. en el periodo de la guerra. I've even had them on my Y show. estas personas So, incluso las he you tenido have en to mi show. understand Necesitas that entender Lebanon que el Líbano has a tiene constitution una which constitución mandates que a division of obliga power a una between división de poder religions. entre It religiones mandates that. y lo And manda. Y Hezbollah until hasta the major attacks, los ataques was a mayores controlling fue factor in un the factor cabinet and controlador en el of gobierno y Lebanon. gabinete de Líbano. They Por lo controlled the tanto, airport, han they controlled controlado el telecommunications, aeropuerto, las they telecomunicaciones, han they had their own controlado y han enclave, tenido their own banks. sus And propios so bancos. Ayun, who's Así a que Christian, aún que es un would cristiano, be by necessity por necesidad, have to have MOUs, tiene que tener memorandos de entendimiento, memorando de entendimientos y modus vivendi con con estas partes legítimas del gobierno, lo que pudiera eliminar o vetar cualquier acción. Sin embargo, desde que Israel destruyó a estas personas, saben, dicen que el pager se inventó por una persona judía en 1969. No importa. Estos pagers solo es el inicio. Mataron a mucha gente, mataron a todas estas personas. Todo el mundo tenía mucho miedo de volverse el jefe porque fuera matado al siguiente minuto. Ya no están impulsando, ni empujando, ni controlando los hilos de Hezbollah. Y Hezbollah realmente está siendo financiado a través de la Secretaría de Exterior de Irán. Nuevamente, la respuesta para Líbano es qué es lo que se va a suceder al neutralizar y destruir a Irán. Como Trump dijo, y recuerden, este acuerdo de cese al fuego que ha sido eludido una vez más como un arreglo antes de que Trump se volviera presidente, se arregló por Amos Hochstein, que es la persona de Biden. Israel ha estado atacando hasta hace unas horas a Hezbollah, sus camiones, que ellos dicen que son esencialmente no solamente que están violando, sino que están intentando violar. Así que yo quiero decir nuevamente que tenemos que dejar el sistema de Trump que avance. Y Trump ha mostrado una y otra vez, por favor, no juzguen a Donald Trump por lo que dice en el desayuno, porque saben que puede cambiar su mente así. Hay que darle unos minutitos, unos días. No ha tenido la administración ni siquiera un mes y está haciendo muchísimo trabajo y deberíamos de ver más cada uno de los días. Líbano va a ser arreglado. Hezbollah va a ser neutralizado y mis personas en Líbano están hablando sobre la potencialidad en la esquina de estar en el acuerdo de Abraham.
We're gonna be Bueno, watching the vamos a ver, Lebanon issue hay like que a ver hawk. el You problema say del the way Líbano to como solve the halcones. Hezbollah Ahora problem dijiste, is to ¿cómo solve resolver el problema Iran, de Hezbollah? but Es resolver el Trump is problema saying de that he Irán. Pero wants a Trump está peaceful diciendo que resolution quiere with Iran, resoluciones pacíficas con Irán instead of en supporting vez de Israel apoyar a attacking Israel, que the está oil atacando infrastructure la in Iran infraestructura de and the petróleo nuclear en Irán y infrastructure la in Iran, infraestructura which nuclear en would Irán, be, I que think, a sería, step that yo would creo, allow the un Iranian paso que people to permitiría a las rise and personas de Irán depose the current a regime. eliminar el Trump is régimen instead actual. saying he Trump, wants a por el contrario, nuclear está diciendo que quiere agreement. un acuerdo He says he nuclear, wants a dice que diplomatic quiere solution una that will lead solución to prosperity diplomática que for nos va a Iran. llevar a la But of course, prosperidad a para Irán, diplomatic pero solution obviamente will una leave solución in power diplomática va the a jihadi terrorists that dejar el want to poder destroy a los Israel in terroristas genocide. yihadistas que quieren eliminar a So Israel my question y is, it hacer un doesn't seem like genocidio. Trump Entonces mi wants to pregunta solve es, Hezbollah no se ve como via que Iran. It Trump doesn't even quiere seem like he eliminar wants a to solve Hezbollah a Iran. través de Irán. Wasn't No Trump no se ve opposed ni to siquiera nuclear que deals quiere with Iran? mejorar el I seem tema to de Irán. remember that No he estaba thought él de that was acuerdo a en very bad eliminar el idea, and tema now this is nuclear. Él precisely pensaba what que era he's una pushing. pésima idea y What do you ahora think of that? lo está apoyando. ¿Qué I piensas al say, respecto? was Bueno, that a yo breakfast creo, comment he ¿ese made fue un or a comentario lunch de comment, desayuno Deputy o No, Mayor? I de mean, if comida? you're going to get Bueno, out of every si one of vas a them like salirte de that, todas las this is going to preguntas be a very así, boring. esto va a ser un Let's momento. talk about what Vamos a we know hablar and what we de don't lo know. que nosotros sabemos y no Now, sabemos. as you Sabes, know, como tú I sabes, know the intricacies yo of the sé Iranian nuclear las device. diferentes I know the color of the warehouse door situaciones where del they tema stored the Amin nuclear. project. Yo sé And dónde I están published, I considerando el was the original one proyecto to Amir publish y the que actual yo quería design publicar of the el Iranian diseño warhead. They real now have de la at least situación 6 iraní. Por lo menos bombs ahorita tienen ready 6 to bombas go listas now. a They're ser just not explotadas en put este into the Shahab momento. 3 Saben que nose cones. no, So, que what did están Trump listas. say? Entonces, ¿qué es lo que Trump He dice? said, we'd Dice, love to have nos a encantaría diplomatic arrangement tener un with you. acuerdo diplomático con We'd love ustedes. to have peace Nos and prosperity. encantaría tener paz y Maybe a nice prosperidad nuclear deal. y a lo mejor un Because buen the acuerdo alternative is nuclear, we're porque gonna la blow you to alternativa es smithereens. que te vamos a explotar How do you a say pedacitos. smithereens in ¿Cómo dices Mexican? smithereens Those en things. español? And Pedacitos, so esas cosas. I don't. When Trump Entonces, said cuando we'd Trump love to dijo, have, I don't es think it's que going to happen. yo no creo que va a But pasar. if we don't get a deal, Si no we're going tenemos to un blow you to acuerdo, entonces te smithereens. vamos a And the explotar a Ayatollah pedacitas. has already said Y it's Ayatollah forbidden dijo, está to deal with prohibido Trump. el poder hacer un And acuerdo the con Trump. Ayatollah has just Y el Ayatollah today, también or dijo maybe hoy, yesterday, o creo promised ayer, if Israel prometió takes que out si Israel our nuclear facilities, eliminar come nuestras back and build instalaciones 1,000 more. nucleares, As entonces vamos a Francisco salir y knows, construir otras I'm 1000. the Y como guy Francisco that knows sabe, the yo military soy maneuver la that the persona que Israelis sabe are la going to do and maniobra what America militar is que los going to do to israelíes help van a them do what hacer they've y got lo to que do. América va a hacer But para ayudarles a why hacer lo que didn't they tienen que do it hacer. already? Ok, I mean, pero ¿por qué no ya so lo instead hicieron? of saying, ¿Sabes? O sea, en Who vez is de they? decir, ¿quiénes son ellos? well, either the Americans or Bueno, the ya sean Israelis. los Forget about americanos the o los Americans. That was israelíes. Biden. Olvídate de los americanos, ese fue Biden. Well, right now I'm talking Ok, about the en este Israelis and I'm momento talking estoy about hablando de Trump. los So israelíes y de Trump. the question is, Entonces, la pregunta why es, instead of ¿por saying qué you en have to vez de sign a decir que nuclear tienes que deal or firmar un else, acuerdo why nuclear o can't si no te Trump exploto? simply ¿Por qué support Trump no Israel puede simplemente destroying the apoyar a nuclear Israel infrastructure of destruyendo la Iran? infraestructura Israel nuclear de already Irán? attacked Iran, Israel ya atacó a destroyed Irán, their defenses, destruyó didn't sus lose a single defensas, plane. no perdió ni un solo What avión. that tells me is that Eso lo que Israel's me dice superiority es que la over superioridad Iran de right now Israel is such sobre that Irán they could es tal relatively que easy pudiera destroy relativamente everything fácil going on destruir with todo lo que está nuclear pasando capacity of con Iran, la and they capacidad could do it a nuclear lot de Irán easier y lo if pueden they hacer had mucho the más military fácil si support tuvieran of the el United apoyo militar de States. los So why Estados not just Unidos. go Entonces, ¿por ahead? qué no Because Iran simplemente already attacked hacerlo? Israel, Porque right? Irán And ya atacó a Iran Israel. has attacked the Irán United ha States in the atacado a los past. Estados So Unidos en el why not pasado. simply Entonces, go ¿por qué ahead no and simplemente destroy a avanzar y regime destruir un that régimen launched world que jihad and that wants lanzó to el exterminate yihad Israeli mundial y Jews? que quiere Why not just go exterminar a ahead los and judíos destroy that? israelíes? ¿Por Here's qué no your answer. simplemente destruirlo? Te voy a dar una Do me a favor. respuesta. Hazme un favor, What day is hazme it un today? favor y dime qué día es Today hoy. is Sunday. Hoy What es time is it domingo. now? ¿Y qué hora es? It's going to be another breakfast Esta va a argument. ser otro Could you wait a few argumento days? de desayuno. Puedes Could you esperarte just unos wait días, a puedes few simplemente days? Why? esperarte They unos just días. ¿Por met qué? Porque solamente Rubio
acaban de reunirse con and Rubio. Netanyahu
y just met Netanyahu to discuss what para needs to be done. discutir lo Now que se look, tiene que hacer. I know Ahora, how it's going to be done. yo It's sé cómo not se going va a to be a hacer surgical y strike. no va a ser So una this is your pelea prediction. So you're quirúrgica. predicting Entonces, that esta es tu in a few predicción. Estás days or prediciendo maybe que a en unos month días o a or lo mejor maybe un within the mes year, o en there's este going to be a año major va a attack haber un from gran Trump ataque de against Trump Iran to en destroy contra the de nuclear Irán para installations. Do you destruir sus believe that? Not instalaciones only do I nucleares. ¿Tú believe crees it, eso? I've No solo already lo written a creo, book yo ya called escribí un Israel libro que se Strikes llama Iran, and Israel it's ready to be ataca released a Irán the y day está after listo Israel para strikes ser Iran. eh, I'm just writing the last liberado el día paragraph. que Okay, I already have the Israel website. ataque a Irán. Ya we have a tengo lot la of página web, witnesses está here. I'd listo like to para make ser an easy lanzado. $100. Bueno, ok, entonces I'm para gonna hacer bet that $100 that's not gonna happen. quiero apostar The book que or the esto no attack? va a No, pasar. the book is gonna ¿Cuál? happen. ¿El Well, the libro book won't o el happen. The ataque? book won't No, el happen. libro ya pasó, Okay. el ataque. Ok, Okay, let me están just tell you. apostando. $100. Israel Excelente. has everything Déjame it te digo, needs. Israel tiene It's todo lo running que the necesita. operation out of a Está secret group. llevando la I'm operación not con going un to equipo violate anything secreto. here. No voy a Called the Third Circle violar aquí el Directorate secreto que that se llama most el people don't know directorado del exists. tercer It círculo, needs que ni siquiera 5 la gente sabe things que existe. Y from necesita America, 5 cosas de and they're Estados not what you Unidos. think. Y no son lo que ustedes creen. 5 things 5 from cosas America de to do Estados the job. Unidos para que pueda Those hacer su 5 trabajo. Esas 5 things are cosas now been están placed ahora at Israel's siendo disposal. enviadas And I a just say, disposición you de can't do Israel. No Ukraine estoy and diciendo que pueden hacer todo el tema de Ucrania, de Gaza, and all USAID, these de things Gaza, todas within the first. estas You gotta cosas no give se it a puede few arreglar minutes. Fine. al So we inicio. have Le a tienes bet. que We'll dar see unos what happens. minutos. All right. Ok, Okay, let's- By the tenemos way, una is that apuesta y 100 vemos qué pesos pasa. or Son 100 $100, pesos o my $100 friend. dólares. Son $100 I'm gonna dólares. make $100. Voy a Okay. All entonces right. ganarme So $100 dólares. let's Muy move bien, on to- vamos a avanzar. Necesito Let's move un on to Saudi. financiero para So, saber cuánto dinero es eso. Vamos a avanzar con Trump Saudi. 1.0. Entonces, Trump 1.0. Trump 1.0, the first thing he did Trump 1.0 lo is primero que his very hizo first official fue trip que after fue being su primer inaugurated viaje president. oficial después de volverse You got water presidente. right there. Él, tienes His agua. first official trip was to Su Saudi primer Arabia viaje fue a to Saudi announce that he Arabia was para giving them anunciar que les additional iba a billions dar of dollars in armament. Saudi millones Arabia de is dólares already adicionales en the country that armamento. gets Saudi the Arabia most es el weapons que from ya the tiene United la States mayor in the cantidad de entire planet. armas de Estados Unidos obtenida en todo el mundo. I don't see any Entonces, evidence no veo that, evidencia Trump is de que changing Trump esté his, cambiando relationship su to Saudi relación Arabia. con Saudi Saudi Arabia. Arabia Saudi has been Arabia a major ha sido financier un gran of jihadi financiero terrorist de movements los that wanna movimientos destroy terroristas the Jewish yihadistas state que quieren in destruir el genocide. Estado israelí y el So, genocidio. what do you say about that? Entonces, ¿qué there's opinas al Trump respecto? 1.0, he Entonces, bueno, proposed, lo que Trump ha I don't know propuesto, if you people remember this, no sé but si ustedes se in his acuerdan, first term, pero en su primer mandato, Trump adopted the Saudi adoptó peace plan, el so-called, plan de to paz create de Saudi a Arabia PLO Fatah para state crear in Judea un and Samaria. That's what he estado proposed Pilo in Fatah. his first Y es lo term. que él propuso en su So, primera in other words, administración. he Entonces, en otras proposed that palabras, the él organization propuso que that la is dedicated to organización que está killing Jews dedicada and a that matar pays judíos y Arabs que who kill paga a los Jews, árabes as para Edwin matar a los documented, judíos, como should Edwin lo have its documentó, own debería de state tener su and propio estado militarily y strategic territory un carved out territorio of the Jewish state. militar That's what Trump proposed estratégico para in his matarlos. Y first es lo term. que él propuso en su And primer he also went presidencia. and gave billions of También dollars dio in miles de weapons to the millones de Saudis. dólares en armas So, a los saudis. is that also pro-Israel? ¿Eso también es pro-Israel? Okay, once again, Bueno, nuevamente, ladies and gentlemen, damas y caballeros, Breakfast. desayuno. actually, De hecho, Trump 1.0 Trump 1.0 was 2 presidencies ago. fue hace 2 Now he's presidencias. Trump Ahora 2.0. tenemos a As Trump Trump stated, 2.0. Como Trump You dijo, can't talk no about puedes a hablar two-state solution sobre una anymore. solución de 2 Since that estados time, desde a pues lot of porque people have muchas died. personas se han October muerto, 7th has occurred. ocurrió A el lot of 7 de terrible stuff. octubre, muchas cosas MBS, terribles han the head pasado. of Saudi Definitivamente, Arabia, los is enviados ready de Saudi to join Arabia pues the, están listos a the unirse Abraham Accords. a los It acuerdos de was Abraham. on the eve of joining Y the fue en la Abraham Accords, noche de entrar a los that, acuerdos de Abraham October 7th que el 7 de occurred octubre to ocurrió. thwart that. Edwin, I perceive a Edwin, contradiction. I wanna veo ask una you about that because contradicción
Y te said quiero preguntar earlier de esto, that porque dijiste anteriormente que when cuando Muslims sign an los agreement, you musulmanes shouldn't firman un believe it acuerdo, because no deberías they de have this creerlo concept porque of tienen hudna, este which concepto de is a mere hudna, que ceasefire. es And when cese they al sign a fuego, peace que treaty with cuando firman un infidels, they tratado de never paz mean con it. And we also con already personas saw that Egypt infieles, didn't honor entonces the no lo peace están treaty haciendo with Israel. realmente. Y So Egipto why no would you honró think este it's a good acuerdo con idea to Israel de sign paz, peace el acuerdo de treaties paz. with Entonces, ¿por qué Emirates or dices with que es Saudi bueno or with firmar any other un Muslim acuerdo country? de paz So con los that's Emiratos o a con great Saudi o observation, cualquier otro and it's part estado of the árabe? Es una gran difficulty of observación y es parte de la comprehending what we're dificultad de up entender against. qué es lo que estamos It's not only with enfrentando. Y no infidels, solamente con los even a peace infieles, treaty which sino doesn't también un exist tratado de between paz que no Arabs and existe Muslims entre is árabes y only good musulmanes, for tampoco es Islam bueno as para el it's Islam. useful. No And es remember, útil, it's ¿saben? okay to lie Y está in the bien Quran mentir en if el it's for Corán the si es purposes para el of propósito advancing de your avanzar case. tu caso. So basically, it Entonces, comes down to básicamente, this. If llega a you look esto. at the Si Abraham ves Accords, el acuerdo de Abraham, right now, ahora Abu Dhabi and Morocco and all these en Marruecos, all Abu of that Dhabi, todos ellos, throughout the a entire través de Gaza todo retaliation, todo el throughout the tema de entire represalias contra Hamas-Gaza Gaza, war, toda has esta held guerra contra fast. Gaza y Hamas, Here's the thinking ha in the Middle estado East. en esta idea de pensamiento del Medio Oriente. If there's no war on Si Monday, no hay guerra el lunes, but they don't mean it for peace, pero and no there's lo no dicen por war on paz, Tuesday, y no hay guerra el and they don't martes, mean peace, y no and significa there's paz, no y no war on hay Wednesday, guerra el and they miércoles, keep doing that y lo day siguen after day, haciendo así día it tras means día, something. significa So algo. all Por the lo tanto, countries todos los on países the planet en el have planeta peace tienen until they paz no longer want hasta peace. que ya no quieran Anyone paz. who, as Cualquier my friend persona Francisco que, knows, como has mi amigo studied the League Francisco of sabe, Nations, ha has studied estudiado la the great Ley de wars las of Naciones, Europe, las know guerras de that Europa all those y people todo had eso, peace sabe que todas las until they personas tore tuvieron up paz their peace. hasta If que if rompieron su MBS paz. Entonces, si that's Mohammed bin Salman, MBS, the head of Mohammed bin Saudi Salman, Arabia, en can be Saudi Arabia convinced, puede ser cajoled, convencido, sweet-talked, or controlado, persuaded persuadido y to create a hablado peace. bonito para poder And the crear peace paz holds, y, just like y la Camp paz David, se mantiene como Camp where they called David it the cold cuando peace. le But the llamaban cold la peace paz de is held. culto, pero I la have paz de been culto watching the está news bien. Yo he estado on viendo Camp las David. There noticias is no no. The del Camp Camp David Accord David. didn't No, work. el acuerdo de The Camp Camp David David Accord no, Egypt has been no es ese. financing and Egipto ha funding estado Hamas. They've financiando y been sending weapons fondeando to a Hamas. Hamas. Han They estado have mandando tunnels on the armas a Hamas. Egypt-Gaza Tienen border. túneles That en la treaty did not frontera hold. del este de It Egipto. may Y es fall esto, bueno, asunder, puede but the fact of the llevarnos. matter is, No, pero el on hecho numerous es occasions, que en there has ocasiones been no numerosas no military ha to military habido clash between guerra Egypt and militar y Israel. So if militar you want to entre say Egipto e that they're Israel. cheating, Eso quiere decir if que you si want to crees say que that they made están it possible for Hamas to do what they haciendo want algo to no do, you're correcto, que jamás 100% quiere right. hacer lo que But quiere hacer, remember, estoy de acuerdo. Pero everybody hay que remember, recordar, y todos hay que recordar, the lousiest peace is better than the eh, best war. la peor paz Not if it's es not in mejor peace. So que la mejor Wrong. guerra. no, No si no hay We, paz. in- Erróneo. Wrong. take the Iranian Estás en case lo for a second. erróneo. Toma el which- caso de The Irán, Iranian case. el So de if you Irán. apply Si the same aplicas principle to los Iran, mismos you would principios have to a say that Irán, Iran tienes has que been at decir peace all que these Irán years ha estado because en the paz ones por doing the todos fighting estos are años Hezbollah and porque Hamas. están No, you wouldn't peleando even contra think about Hezbollah y saying that. Hamas. No, Look, jamás lo diría Iran yo is así. teetering Irán on the edge está of bankruptcy. en la It's got a brecha de complete la bancarrota, public de la that bancarrota, opposes the perdón. theocracy. Específicamente, hay que pensar en la Netanyahu, he's got his teocracia. own street Netanyahu names tiene sus in propios nombres in Tehran. considerados en Just Teherán. yesterday, Simplemente there were more ayer eruptions habían at the más campus. erupciones en el campus. Entonces, vean, Iran has Irán been actively ha in activamente war, estado en directly guerra to its directamente a través de etc. sus That is proxies war. y todos When you wage los de war, when you alrededor. Eso give es la guerra. missiles Y to the eso es lo que Houthis, le da when a you los give misiles, a los to the hutíes, cuando le Syrians, dan los when you move this misiles y las equipment in, series. you are waging war. The fact of the matter is, Y el hecho Iran es does que not have Irán long. no And tiene, I'm no just telling you tiene again, and guerra ask any como mother, tal. Y pregúntenle a cualquier best, mamá, la mejor war, guerra, the worst la peace peor is not paz
no es menos que la mejor guerra. Hay que darle a la paz una oportunidad. Bueno, yo creo que Israel lo ha hecho muchas veces. Nuevamente, mi punto aquí. If Iran is at Si war, Irán está en guerra y yo soy alguien que sabe y quiere y entiende las guerras, pero le quiero dar una oportunidad a la paz. Entonces, si Irán está en guerra con Israel a través de Hamas, porque está apoyando a Hamas, entonces lo mismo aplica a Egipto. Simplemente quiero avanzar al siguiente tema. Ahora, Trump y PLO Fatah. Quiero hablar de lo que Trump no ha hecho, porque tiene a su gente. Trump agarra un micrófono y habla con el mundo. Todo el mundo entonces aprende o entiende lo que Trump dice porque tiene ese poder. Entonces, Trump en su primera presidencia nunca le explicó a las personas del mundo que PLO Fatah viene de la solución final de los nazis alemanes. De eso trata mi primer libro. Todos ustedes que han venido a mis cursos, que han leído mis libros, mis artículos, todos ya lo han escuchado. PLO Fatah, lo que ahora llamamos como la Autoridad Palestina, fue creada por Haj Amin al-Husseini, el padre del movimiento palestino, y Haj Amin al-Husseini fue uno de los líderes de la Shoah, fue uno de los líderes del Holocausto, de los líderes más importantes. Lideraba el sistema de los campos de concentración y estaba en el testamento de la mano derecha de Adolf Eichmann. Entonces, noten lo que esto haría. Si esta información llegara a todas las personas en el oeste, el prestigio del PLO Fatah sería destruido. Todas las personas que defienden a las personas que han manipulado a las personas a pensar que PLO Fatah es un movimiento de liberación en contra de la opresión y todas esas cosas, que si no han aprendido que PLO Fatah fue creado por la solución final del nazi alemán, con el prestigio, y eso pudiera empezar a cambiar la cultura de la guerra y cambiaría la gramática que Israel necesita para expulsar a estas personas de Israel. Pero Trump nunca ha informado a nadie al respecto de esto. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que hacer es agarrar un micrófono y explicarlo. Es una buena idea. Pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué no lo ha hecho? Vamos a corregir algunas cosas. El PLO no fue creado en la Segunda Guerra Mundial. Yo no dije eso. Yo dije que Al-Fatah, que de ahí se tragó a la PLO, fue creada por Al-Jamin al-Husseini. Y te puedo mostrar la documentación, no lo has visto. Bueno, lo que se conoce como PLO Fatah, el PLO fue creado por la KGB por Nasser, pero de eso no estamos hablando, en 1960. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de Al-Fatah, que se tragó la PLO en 1970. Entonces, quien sea que creó la PLO originalmente no es importante. La PLO ha sido Al-Fatah por mucho tiempo, entiendo, y lo sabes. Bueno. Lo que Francisco dice es preciso al respecto de Haj Amin al-Husseini. Yo lo escribí en otro libro que se llama El Farhud y está en lo cierto. Él era un movedor mayor, o sea, creaba movimientos, un movimiento en el movimiento nazi y en el movimiento de exterminio, trabajando con los nazis en el norte de África, en el Medio Oriente, etcétera. Pero tenemos que poner las cosas en perspectiva, en contexto. Si ustedes creen que Haj Amin al-Hussein y necesitas que pause para que cambies algo, un cassette. Tenemos que esperar, te pregunta. No, es una pregunta, ¿te tenemos que esperar? Keep going. No. No hay que esperar, puedes seguir. Adelante. Entonces, ¿ustedes sabían que Israel, su mejor amigo en Europa en este momento es Hungría? ¿Ustedes sabían qué es lo que Hungría hizo en la Segunda Guerra Mundial? Tomó a las mujeres
y las puso en lo que les llamaban casas de crédito para ponerles electrodos en sus vaginas enfrente de sus familias. Perdón, se nos está acabando el tiempo. La pregunta es ¿por qué no Trump ha informado sobre el origen nazi de Pele Fata? ¿Por qué no ha mencionado? Si es pro Israel, bueno, si Trump saliera el día de hoy y dijera Pele Fata fue un apéndice o una parte orgánica del movimiento nazi, a nadie le importaría. La mayoría del mundo no le importa si los judíos son matados. Nosotros debemos de pelear por nosotros mismos y lo que Trump está intentando hacer, y lo digo nuevamente, no puede hacer el todo el siguiente viernes. Hay que darle unos días. Realmente no importa lo que Trump diga al respecto de lo que Alemania hizo, lo que Inglaterra, lo que París, lo que todos hicieron, porque vean lo que Canadá dijo. No, son muchos. De cierta forma, Trump está comprometido. Trump está comprometido para crear la paz en el mundo. Está comprometido a el desarmamento nuclear. Está comprometido a la reducción en los gastos militares en todo el puerto. Está comprometido a la eliminación de la guerra. Y recuerden, cuando ustedes eliminan la guerra, ahí tienes paz, incluso si es una mala paz. Es mejor y es lo que Trump está haciendo. Y no importa ni un segundo de su tiempo porque dijo esto a la mañana o en la tarde, porque no lo dijo hoy y porque lo dijo en 5 años o hace 5 años. Lo que es importante es que todos los días hay un nuevo logro monstruoso para apoyar a los judíos en Estados Unidos, para apoyar en contra del antisemitismo, apoyar a Israel y todas sus necesidades diplomáticas, y no solamente hacer algo importante para Estados Unidos, sino para los judíos, para Israel y para el mundo. Muchas gracias. Y lo digo, y debería de contratarte como su escriba de discursos. Bueno, se nos acabó el tiempo porque no respetaste tus 5 minutos, Slija. Lo siento. Quiero hacer una pregunta más y ya. Terminamos. Entonces, quiero mencionar que Trump más bien ha explicado que Pele Fata es el creador del yihadi en Irán. Y esto se explicó en la primera página del New York Times en 1979 con la Revolución Islámica cuando pasó. Se explicó en la página principal del New York Times que Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y todos ellos en Pele Fata estaban armados y entrenados en Líbano, y yo creo que todas las personas que les importa Irán y que Trump no le ha explicado al mundo que Pele Fata es exactamente lo mismo que Irán. Por lo tanto, lo que pasa con el proceso de paz de Oslo es que Irán fue presentado a un territorio estratégico militar del Estado de Estados Unidos, y fue Estados Unidos el que lo hizo. Estados Unidos creó el proceso de paz de Oslo, y Trump no ha dicho que esto va a avanzar. Vamos a darles unos días, pero estoy seguro que no lo va a hacer. Ok, mi última pregunta tiene que ver con lo que estamos viendo, y estamos viendo en una forma específica limitada de inteligencia. Es un término de círculos de inteligencia. Lo que significa es que es una táctica donde una organización o un gobierno revela deliberadamente una verdad parcial en vez de una verdad completa para oscurecer un secreto incriminante más oscuro. La idea es controlar al parecer transparente y de cierta forma oculta un escrutinio más profundo. Esto quiere decir que las personas, y él ha confesado, que de cierta forma nunca vas a confesar los crímenes mayores que has hecho porque estás poniendo una pantalla, llamémosle. Entonces, hemos visto
esto, hemos visto esta conversación limitada, no en los 1970s con el comité, y que saben, el público de Estados Unidos y las personas en el mundo tuvieron la impresión de que Estados Unidos y su gobierno y el sistema se estaba autocorrigiendo por muchos escándalos. Muchos estaban haciendo públicos al respecto de las actividades de la CIA. La CIA estaba corrompiendo todo el sistema de Estados Unidos y esto empezó una investigación de la revista de Magnorts que mostraba que la CIA había tomado la Asociación Nacional de Estudiantes y después de esta investigación, muchas otras investigaciones empezaron a documentar básicamente que todo el sistema de Estados Unidos había sido corrompido por la CIA. Por lo tanto, ni una sola persona fue perseguida al respecto de esto y la CIA no fue eliminada. Por lo tanto, nada se hizo. Nada se hizo para cambiar la forma en la que la CIA opera. La CIA tiene autorización para iniciar una operación en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar y pueden posponer cualquier reporte de esta actividad si lo quieren hacer sin tener que avisarle a nadie y simplemente tienen que poner una estampa que diga Seguridad Nacional. Todo esto está en la Ley de la Seguridad Nacional y en la Ley de la Seguridad Nacional lo pueden leer en el Substack que acabo de crear un artículo al respecto de eso. Eso fue la conversación limitada, nada cambió y todo mundo tenía la impresión de que se estaban autocorrigiendo y teníamos lo mismo con las investigaciones en Irán. Con el Comité de Investigación de Iglesias se prometió que la CIA no lo iba a hacer nunca más, pero si nada cambia en el sistema, obviamente lo van a volver a hacer. Y lo que vimos en este contrato de Irán, que Ronald Reagan, que ha sido comparado de muchas formas con Donald Trump, estaba mandando muchos miles de millones de dólares a Ayatollah Khomeini, el lanzador del yihad mundial, la persona que creó Irán como herramienta para destruir el Estado judío y genocidio. Entonces, lo descubrieron, hubo una congregación mundial, nadie fue perseguido nuevamente por todo el norte, su eliminación fue eliminada completamente, la forma en la que lo iban a perseguir, pues legalmente fue eliminada. Y bueno, la CIA tenía un sistema que se llama SLPD para corromper a la media y los académicos, como había sido en el tema anterior con la CIA. Nada ha cambiado. Y por último, para terminar esta pregunta, Christopher Simpson documentó en 1988 con los documentos obtenidos gracias a la Ley de Libertad de Expresión, es esta ley de transparencia que por lo menos miles de millones de criminales de la guerra nazi que formaron su red de Adolf Hitler en el este de Europa fueron absueltos después de la Segunda Guerra Mundial para crear la CIA. Esto es el Washington Post reconociendo esto y no es necesario o posible negar el hecho de que el gobierno de Estados Unidos sistemáticamente y deliberadamente reclutó nazis activos al contratarlos y depender de ellos para crear la CIA. Fue Nelson y David Rockefeller que hicieron esto. Nelson y David Rockefeller trabajaron formalmente creando la CIA a través de su amigo y retenedor Ellen Dennis. Entonces, mi pregunta es, ¿no deberíamos de considerar la hipótesis de que estamos viendo ahorita con Trump teniendo todas estas auditorías, escándalos y todo esto? Esto es obviamente una conversación limitada, que nos están haciendo creer que el sistema se está autocorrigiendo, que hay una auditoría, que los escándalos están siendo anunciados. Trump parece pro-Israel porque está cancelando USAID y todo eso, pero al mismo tiempo, de forma muy peligrosa, hay cosas que están pasando en el área más grande, en el panorama más grande. ¿Qué piensas, Edwin, si esto pudiera ser una conversación limitada? Bueno, fue una buena presentación, pero excepcionalmente estoy impresionado que Francisco sabe toda esta información al respecto de la revista de Ramparts de la CIA y todas esas cosas y este acuerdo que se llama Operation Paperclip, Operación Paperclip. Esto no fueron unos científicos, sino bastante personas. Estos son miles y miles de nazis. Sí, ellos se volvieron parte de la CIA. Esto fue Bloodstone. Este es
Clip. La operación Clip se llama, o sujetapapeles. Bloodstone vino en el eco del paperclip. Sí puede ser, pero son dos operaciones completamente distintas. Entonces, todo lo que dijo sobre los malos hechos y la invencibilidad de la CIA es completamente correcto. Sin embargo, hay un nuevo sheriff en el pueblo. Bueno, los Rockefellers ya no están con nosotros más. Entonces, ¿qué fue lo que Trump hizo? Él puso un nuevo DCI, Director de Inteligencia Central. Este comité de inteligencia la odiaba con todo su corazón. Tenía a Reed Crittenell, tenía a su propio jefe de la CIA, Akash Patel, y todos ellos van a desmantelar la FBI. En las últimas 72 horas, 300 personas de la CIA han sido eliminados de su poder y está comprometido abiertamente para eliminar los controles de lo que Francisco mencionaba. Yo recuerdo el día cuando Chuck Schumer dijo que era como presidente del Senado, decía que si no juegas con el comité de inteligencia, entonces te van a llevar 10 veces al domingo. La comunidad de inteligencia y todas las actividades de lo que él ha estado hablando en este momento están siendo activamente desmanteladas y eliminadas. Y la última pieza de este rompecabezas está a una semana cuando Kash Patel acaba de salir del comité y vaya a ser ratificado por todo el Senado y todo el establecimiento de inteligencia va a ser limpiado y recreado y politizado porque Trump abiertamente sabe que él, no solamente nuestro público, sino él fue una víctima de estos trucos sucios. Yo sé, y si no me pueden corregir, yo personalmente he tocado en la puerta del programa COINTEL de la CIA en Chicago, que se está ocultando como el Departamento de Agricultura, y yo les he dicho, yo sé que eres la CIA, nuevamente. No puedes juzgar a este hombre por unos días. Hay que darle más tiempo y no ha tenido el poder ni siquiera por 30 días. No ha estado en la presidencia. Vamos a darle tiempo y esa es mi respuesta. Entonces, danos una predicción. ¿Crees que las operaciones clandestinas van a ser eliminadas en esta presidencia de Trump? No creo que las operaciones clandestinas serán eliminadas. Las operaciones clandestinas vienen del servicio clandestino y la dirección debe de tomar su lugar en la CIA, pero no van a ser utilizados en contra de nuestro país. No van a ser utilizados para infiltrarse a la academia. No van a ser utilizados para infiltrar los medios y no van a ser utilizados para infiltrar el sistema político americano. Aún tendremos la CIA haciendo el trabajo importante de la CIA, pero va a ser una nueva CIA. Vamos a tener un FBI haciendo el trabajo importante del FBI, pero va a ser un nuevo FBI. A lo mejor ni siquiera estará ubicado en Washington. Nunca más. Y espero que eso responda a tu pregunta. Excelente. Ahora, se nos acabó el tiempo por completo. Edwin, muchas gracias a todos por venir. Vamos a tomar preguntas y gracias. I'm sorry. Apparently, we can't. Muy bien, entonces aparentemente ya no tenemos tiempo para preguntas. Tenemos otro evento el martes. Ahí yo estaré el que estará bajo la lupa. El martes, Edwin me preguntará a mí. Edwin estará haciendo preguntas hacia mí y yo voy a ser muy estricto con el tiempo para que puedan hacernos preguntas al final. El martes. Gracias.